nos toca la segunda parte de enfermedades tropicales. Vamos a iniciar con un tipo de patología un poquito olvidada en nuestro medio, que sin embargo no es ajena a nuestra realidad. O sea, quiere decir, en palabras simples, rickettsia tenemos en el Perú, tenemos en nuestro medio, y es un diagnóstico diferencial importante a considerar también. ¿Qué podemos decir de las rickettsias? Son cocobacilos, ya, algunos bacilos. La gran mayoría, casi todos son gram negativos, pero hay una excepción, como siempre hay excepciones. Coxiella es gram positivo. Entonces, como en el examen a veces les gusta preguntar las cosas que son únicas, podrían decirles la única rickettsia que se tiñe, ¿no?, como gram positivo, cuidado, es Coxiella burnetii. Acuérdense, Coxiella burnetii produce la fiebre Q, ¿no?, la fiebre Q. Entonces, con excepción de Coxiella burnetii, que es gram positivo, todos los demás van a ser gram negativos. Son intracelulares, tienen una tinción especial llamada tinción de Jiménez, así se llama la coloración que se requiere para, digamos, una visualización correcta de las rickettsias, ¿ya? Sin embargo, también Giemsa es una opción, ¿ya? Giemsa es una opción, cualquiera de las dos. El específico es tinción de Jiménez. En general, todas las rickettsias, porque en realidad es un grupo bastante numeroso, ¿ya? Todas las rickettsias tienen la particularidad que al final van a producir disfunción endotelial, ¿ya? Y esa disfunción endotelial es la que va a causar la morbimortalidad. Hay infecciones por ricketsia que tienen éxito letal, el paciente termina falleciendo, ¿ya? Y yo les puedo asegurar que es básicamente porque no se sospecha en el diagnóstico, porque su tratamiento no es nada complicado, es en base a tetraciclinas. Es una situación de no sospechar. De ahí incluso que algunas guías de tratamiento empírico sugieren, si tú tienes un paciente con fiebre y exantema, ¿no?, cubrir esa posibilidad más, y esta posibilidad más significa agregarle doxiciclina a la terapia empírica, ¿ya? Y eso puede significar el éxito o el fracaso en el tratamiento, ¿ya? Porque los anticuerpos en forma general se forman tardíamente. Normalmente los diagnósticos laboratoriales son retrospectivos, cuando ya el paciente ha sido dado de alta o en todo caso, lastimosamente, cuando ha fallecido, ¿ya? Entonces, es una patología que está presente en nuestro medio, hay que tenerlo en cuenta. Bueno, decíamos entonces que todas las rickettsias en general, todas tienen más o menos el mismo patrón de patogenia, producen vasculitis. Y ahí esa vasculitis se va a traducir en disfunción endotelial y eso va a producir una falla multiorgánica en algún momento que va a desencadenar probablemente el fallecimiento del paciente. De todas las rickettsias, la que muestra una patogenia diferente, ¿cuál creen que puede ser? Parece mentira, pero en medicina siempre hay cosas que están tan ordenadas por la naturaleza misma que nos permite recordar. Hace un rato habíamos dicho que el único gram positivo era Coxiella. ¿Cuál creen que puede ser, digamos, una excepción a este tipo de fisiopatología o patogenia de la infección? También es Coxiella. Coxiella tiene un comportamiento diferente, ¿ya? Coxiella se tiñe diferente, Coxiella tiene una patogenia diferente y Coxiella se adquiere diferente a las demás rickettsias, ¿ya? Entonces, si por ahí hay una excepción que ustedes no recuerdan cuál, no sería mala idea jugárselas por Coxiella, ¿ya? Si en caso fuese así. Bueno, más o menos así es la cosa a modo general. Y fíjense que de estas cosas generales, conceptos generales, ya van lanzándonos algunas preguntas. Entonces hay que acordarse que todas las rickettsias producen disfunción endotelial. Ese es su principal mecanismo patogénico. Bien, y aquí está. Dice el mecanismo fisiopatológico que explica la morbimortalidad en infecciones por rickettsias y nos dan alternativas. Nos dan anafilaxia, producción de toxinas, daño endotelial, mionecrosis, isquemia, y la respuesta es daño endotelial, para todas, en general, ¿ya? Está generalizando acá. Lógicamente, Coxiella hay una pequeña variación porque es una infección crónica. Produce neumonía al inicio, produce endocarditis después de muchos años, ¿ya? Pero las demás, Rickettsia prowazekii, Rickettsia rickettsii, Rickettsia felis, todas las que vamos a ver, tiene relación con esta situación del daño endotelial. Hay que acordarse, daño endotelial es el principal efecto patogénico de estas rickettsias. Cuando escuchan ustedes rickettsias tienen que más o menos relacionar algunas cosas más. Una es que el tratamiento es doxiciclina, ¿no es cierto?, para la gran mayoría.
Algunas no requieren tratamiento porque se autolimitan solas. ¿Ya? ¿Qué más? Que los artrópodos están implicados en la transmisión. Hablamos de garrapatas, ¿no? De ectoparásitos. Y otra vez ahí viene con excepción de Coxiella, porque Coxiella se adquiere por inhalación, ya ingresa por vía respiratoria. Por eso es que lo primero que produce es neumonía. Y a los años, a veces a las décadas, puede ocasionar endocarditis. Miren, y esta otra forma de preguntar, dos exámenes diferentes, realidades diferentes, lugares diferentes, países diferentes. Pero la idea de valorar si quien está dando el examen conoce la patogenia está ahí. Puede variar la forma de preguntar. Acá nos han planteado de otra forma. Dice, ¿cuál de los siguientes microorganismos infecta principalmente las células del endotelio vascular? Pareciera un poco más complicado, pero está haciendo referencia exactamente a lo mismo. Disfunción endotelial al final. Y nos dan alternativas, ¿no? Nos dan alternativas. Incluso aquí ven, yo diría Rickettsia, aquí está, pero Coxiella también es Rickettsia. Acuérdense que había una diferencia, ¿no? Coxiella se escapaba, no lo debían de considerar porque era una excepción. Casi en todo es excepción. ¿Cuál creen que puede ser la alternativa aquí? ¿Qué alternativa sería? ¿La B o la D? Rickettsia tifi, ¿no es cierto? Ya, muy bien. Entonces, les podrían decir Rickettsia rickettsii, Rickettsia prowazekii, qué sé yo, ¿ya? Rickettsia felis, por ejemplo. O como en este caso, Rickettsia tifi. Ya, pero el gran denominador de todos es justamente eso, daño endotelial. Daño endotelial, eso es lo que produce. Esto se va a evitar con el tratamiento oportuno, lo más pronto posible. Apenas sospechado el diagnóstico hay que dar tratamiento. Entonces, más o menos tenemos, fíjense, un grupo importante de riquezas. No todas tienen trascendencia, digamos, significativa en el humano. No todas son motivos de preguntas de examen, ¿ya? Ustedes saben que les tienen que preguntar algo más o menos que sea indubitable. Por lo tanto, hay 2 o 3 que pueden estar presentes siempre en los exámenes. El resto casi no lo van a tener en cuenta. Por ejemplo, el grupo de las fiebres maculosas o las fiebres manchadas también les llaman, ¿no? Fiebres manchadas. ¿Qué significa? Van a ser fiebre con exantema, ¿ya? Fiebre con exantema. Rickettsia rickettsii, por ejemplo. Rickettsia conori, ¿ya? Fundamentalmente, esas dos. ¿Ya? Hay un listado aquí, como ven, pero parece mentira, son estas 2 primeras las que siempre van a estar presentes como alternativas. Y aquí están la Rickettsia felis, es la Rickettsia que más tenemos en el Perú, por si acaso, ¿ya? Hay que acordarse. Cuando se ha hecho un estudio de seroprevalencia, se ha encontrado que es Rickettsia felis, así de felino, Rickettsia felis. Tiene que ver con ectoparásitos de gatos. Ya los gatos pueden ocasionar eso. Entonces hay veces que estamos preguntando si ha hecho campamento la persona, si ha estado en las montañas rocosas, si es que ha tenido contacto con animales con garrapatas, y no necesariamente. Ya, o sea, el gato puede ser un, digamos, un contacto importante para sospechar Rickettsia. Bien. Y también aquí están estas otras 2, ya, Rickettsia tifi y Rickettsia prowazekii. Una de ellas produce el tifus endémico, el otro es el epidémico, ¿no? Ya lo vamos a ver con tranquilidad. Pero aquí están las importantes: Rickettsia rickettsii, Rickettsia conori, tifi, prowazekii, felis. Ya, esas son las que nos interesan. Pero para que vean que hay un grupo importante, ya hay un grupo importante. Bueno, en general siempre se ha asociado a las garrapatas, porque las garrapatas, digamos, en la mayoría del grupo son justamente los vectores que transmiten, ya, los vectores que transmiten. Aquí están las garrapatas. Normalmente debería circular el problema a nivel de animales, ¿sí? A veces roedores salvajes que pueden en algún momento tener contacto con animales domésticos y pueden desarrollar por ahí problemas. Sin embargo, el humano puede tener contacto. Y cuando el humano tiene contacto por una situación de estar cerca al animal doméstico, o a veces incluso cuando se dedican a la caza, son veterinarios, por ejemplo, necesariamente van a tener contacto con más animales, pueden tener riesgo, obviamente, de llegar
a adquirir un tipo de rickettsia. Y si es una de las especies más o menos riesgosas, pueden incluso fallecer si no tienen tratamiento correcto. Fíjense, el tamaño es pequeño, ¿ya? Es pequeño, pero pequeño cuando no se alimenta. Cuando se alimenta adquiere volúmenes impresionantes. Ya se habla incluso de 300 veces su volumen inicial. Imagínense que una persona ingiera alimentos hasta multiplicar por 300 su volumen inicial. O sea, esa diferencia de tamaño puede haber, ¿ya? Esa diferencia de tamaño, ¿no? En el caso de las riquecias. Y pueden obviamente transmitir. Bien, les habíamos dicho que las fiebres manchadas era el común denominador. El cuadro clínico de todas ellas es muy parecido. Es difícil de distinguir desde el punto de vista clínico. O sea, clínicamente decir esto es, no. Ya no es tan sencillo. Es similar. No es igual exactamente, pero es similar. Ya, por lo tanto, hay que prestar atención a ciertos detalles que nos permitan distinguir una de otra. Acuérdense siempre de la Rickettsia rickettsii y la Rickettsia connori, son las dos más, digamos, implicadas en los exámenes, porque también son las que producen patología más importante. Aparte del exantema, que le da el nombre de fiebres manchadas, obviamente va a haber fiebre, va a haber cefalea, va a haber malestar, va a haber mialgias, ¿no? Un cuadro totalmente inespecífico. Sin embargo, hay que fijarse que cuando aparecen lesiones en piel, el exantema, tienen la particularidad de afectar palmas y plantas, ¿ya? Palmas y plantas. Por eso cuando usted se evalúa a un paciente con exantema, no es mala idea mirarle palmas y plantas. Si ven afectación, vuestras posibilidades de diagnóstico se reducen enormemente. ¿Qué patologías afectan palmas y plantas? Sarampión es una. Ya no tenemos sarampión en el Perú, ¿no? Otra, sífilis secundaria. Sería fácil, pero fácil de darse cuenta. Y el otro es riquecias. Casi por ahí va. Bueno, y el otro es la enfermedad pie-mano-boca, ¿no es cierto? Pero son lesiones muy diminutas. Entonces, la clínica les puede llegar a la sospecha. Bien, creo que ya hemos comentado que tienen tropismo por el endotelio y eso va a estar asociado a cuadros graves. Esto es en todas las fiebres manchadas, sin excepción. Y hay dos importantes en este grupo, ¿ya? Esta de aquí, la fiebre manchada de las montañas rocosas, importante, ¿ya? Y esta otra, la fiebre botonosa mediterránea. Son dos. Clínicamente se parecen, pero hay diferencias. Una de ellas es un cuadro pasajero, autolimitado, y que va a solucionarse, va a, digamos, autolimitarse por sí solo. Y el otro, si no tiene tratamiento, el paciente se puede morir. ¿Ya? Sin embargo, inician parecido. O sea, hay una forma de diferenciar, ¿ya? Hay una forma de diferenciar. Fíjense, en ambos casos también las garrapatas son las que van a transmitir. Una de ellas es Rickettsia rickettsii, para la fiebre manchada de las montañas rocosas, y para la fiebre botonosa mediterránea es la Rickettsia connori. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué creen que se llama botonosa? Porque en el sitio de inoculación de la garrapata se va a formar una costra, se va a formar una escara pequeña, ¿ya? Anular. Que un paciente con exantema que afecta palmas y plantas, con una lesión cicatrizal, ¿ya? De tipo escara, en un lugar de inoculación, o sea, nos haría pensar clínicamente que debe ser una fiebre botonosa mediterránea. Estas dos son importantes, y aquí tenemos estas otras dos también, ya, que ya no tienen que ver con garrapatas, sino uno tiene que ver con pulgas y el otro tiene que ver con piojos, ya, pulgas y piojos. La Rickettsia typhi, ya, produce el tifus endémico. También le llaman tifus murino, ¿ya? Y está transmitido por pulga. ¿Ya? Ya lo vamos a ir viendo, pero más o menos quiero que este armazón quede. Mientras que el tifus epidémico tiene que ver con los piojos humanos. ¿Ya? Por lo tanto, ¿en qué situación puede presentarse un brote de tifus epidémico? Su nombre lo indica, epidémico, será pues después de desastres naturales, por ejemplo. Hacinamiento, ¿ya? Y ahí tiene que ver la Rickettsia prowazekii. Bueno, así más o menos es la cosa. A ver, vamos avanzando. Pueden preguntar así. Uno tiene que recordar. Regresamos a la otra lámina. Hay que recordar. Rickettsia rickettsii, montañas rocosas. Rickettsia connori, la fiebre botonosa. Se parecen, pero cuídense con los nombres.
La rickettsia tifi, ya, el tifus endémico, y la rickettsia prowazekii, el tifus epidémico. Hay que acordarse de dos por lo menos bien, y esa es la clave, como cuando relacionamos antibióticos y vemos generaciones, si uno conoce dos o tres bien, puede armar, ¿no?, la relación para situaciones de una pregunta. Bueno, a ver, en base a eso. Fiebre de las montañas rocosas nos dan, fiebre botonosa mediterránea, tifus murino, que es lo mismo decir tifus endémico, ¿no es cierto? Es lo mismo. Y el tifus epidémico. A ver, ¿de cuál se acuerdan primero? Si yo les digo, por ejemplo, de este típico, rickettsia prowazekii, ¿no? ¿Con qué está relacionado? ¿Con tifus? ¿Cuál de ellos? ¿Murino o epidémico? Epidémico, así es. Por lo menos eso de ahí. A ver, busquemos. Ahí la posibilidad. Aquí van a colocar los números que corresponden y obviamente van a ver el orden. Este estaría en la posición 3, ¿no? Mira, aquí hay uno solo. A ver, verifiquemos. Fiebre de las montañas rocosas, rickettsia rickettsii, porque la botonosa mediterránea, rickettsia conori, ¿no es cierto? ¿Ya? Y la rickettsia tifi es el tifus murino o endémico. ¿Cuál es la alternativa correcta? La alternativa A. Bien. Cosas generales como esas, donde uno tiene que recordar, y acuérdense que esto es una típica pregunta siempre. Les dan para relacionar agentes etiológicos. ¿Ya? Uno tiene que recordar los agentes etiológicos de las infecciones, de las enfermedades más comunes. En ITS es parecido. ¿Ya? Les ponen aquí ITS y aquí les ponen los agentes etiológicos. De patologías más comunes también, asociado a síndrome urémico hemolítico, asociado a diarrea del viajero, asociado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, las principales etiologías hay que recordarlas. Bien, hablemos específicamente de esas patologías que hemos mencionado. Primero, fiebre botonosa mediterránea. Habíamos dicho que el apodo de botonosa es justamente porque, aparte de la fiebre, el rash, existe una lesión necrótica en el lugar de inoculación donde, digamos, ha participado la garrapata. Sitios predilectos: África, Asia, Europa. Por lo tanto, en nuestro medio probablemente no. Digo probablemente, ¿no? Pero eso, hoy en día saben que con los vuelos internacionales todo es posible en cuanto a diagnosticar, se puede diagnosticar en cualquier lado. Obviamente hay mayor incidencia en los meses de verano, y eso hay que acordarse. Ese fenómeno de alza de temperatura es para rickettsias, es para aracneísmo también. La mayor cantidad de loxocelismo es en épocas de verano, en épocas de primavera, ¿ya? Pero fíjense, es una infección benigna. ¿Ya? Es una infección benigna. Como dice aquí, se resuelve espontáneamente, sin tratamiento. Y si le das, obviamente también. ¿Ya? Entonces, la rickettsia conori, que transmite la fiebre botonosa mediterránea, ¿ya?, es al final una rickettsiosis de tipo benigna. ¿Ya? Benigna. ¿Y por qué se le llama botonosa? Ahí está. O sea, produce rash, pero ustedes van a encontrar una costra, ¿ya?, de tipo escara, podríamos decir, negruzca, que representa el lugar de inoculación de la garrapata. Bien, ahora viene una situación clara. ¿Creen que esto ustedes no lo preguntarían si fuesen quienes plantearan las preguntas? Claro que sí, tendríamos que incluir. Y por eso es que cuando ustedes van a revisar preguntas de rickettsia, generalmente, la gran mayoría hace referencia a este tipo, ¿ya?, de rickettsia, porque hay una forma clínica de distinguirla de las demás, que es justamente esa lesión, ¿no?, a manera de escara en el sitio de la inoculación. A ver, vamos a ver. Miren, por ejemplo, aquí dice enfermo de 40 años, al que en la zona de picadura de una garrapata le aparece una úlcera de pequeño tamaño, de centro necrótico, color negro, con fiebre y cefalea. A los pocos días tiene una erupción maculosa, papulosa, generalizada. ¿Cuál sería su diagnóstico? Por si acaso no me lo he inventado, ¿eh? Esta es una pregunta planteada en un examen, ¿ya? Entonces, de todo lo que está aquí, que sea una erupción maculopapulosa generalizada, que tenga fiebre, que tenga cefalea, ¿no?, etcétera, que tenga 40 años, eso no les va a inducir a una respuesta. Pero si ustedes observan y les dicen que en lugar de la picadura hay una lesión negruzca con centro necrótico, les está induciendo a que piensen en una patología importante. Entonces nos dan las alternativas, ¿ya? Nos dan incluso solamente prácticamente una, que es rickettsiosis, ¿no? Entonces hay que pensar en esa posibilidad. Y van a darse cuenta que en todas las preguntas que hablan de rickettsia conori,
esto sería una fiebre botonosa o mediterránea, ¿no es cierto? Van a encontrar justamente esa característica de la lesión de inoculación. Bueno, aquí es la alternativa B, sin lugar a dudas, ¿no es cierto? Si vemos esta de acá, dice un cazador de 48 años, comienza una semana después de una cacería con perros, con fiebre alta, cefalea y una erupción maculopapulosa en tronco, miembros, palmas de las manos y plantas de los pies, y algunas lesiones purpúricas. Ahí ya nos da una aproximación, palmas y plantas. Además ha tenido contacto con perros, ¿no? Entonces por gusto no les van a dar ese enunciado. En el cuello tiene una úlcera necrótica. Ya está la respuesta. Con halo rojizo, una adenopatía regional dolorosa. ¿Qué tratamiento de los siguientes debe instaurarse para el proceso que más probablemente padece? Bueno, está claro, aquí podrían habernos preguntado por el diagnóstico y era también fiebre botonosa, ¿no? O en todo caso, si nos preguntan por el tratamiento, miren, aquí es completamente fácil de poder, ¿qué les puedo decir? Determinar qué tipo de terapia podrían dar. Aspirina y penicilina, bueno, obviamente no tienen nada que ver. Corticoides sería para una enfermedad de tipo, digamos, autoinmune, para una vasculitis probablemente. Antimoniales es para la leishmania, aquí está tetraciclinas y aquí dice ninguno. ¿Ya? ¿Qué alternativa elegirían ustedes como terapia? Alguien podría inclinarse por ninguno o no, ¿sí? Porque como es una infección benigna y etcétera, entonces yo podría dejarlo así. Y alguien podría decir, yo le daría tetraciclinas, porque no tengo el diagnóstico serológico, no ha aislado la rickettsia, yo sospecho que es rickettsia connori por la lesión negruzca, etcétera, pero le podría dar tetraciclinas. ¿Ya? ¿Por cuál se la juegan? Cuando hay 50-50, juéguensela por cuál. ¿Cuál van a marcar? Hasta ahora no he visto todavía decisión, cuando les digo que Champagne se limita. Ya van a ver, con el tiempo van a darse cuenta. ¿Por qué está eligiendo tetraciclinas? Porque en una situación de sospecha de rickettsia, tú tienes que dar tratamiento. ¿Ya? Tienes que dar tratamiento. Si bien es cierto, la principal sospecha es rickettsia connori, y la rickettsia connori se autolimita, bueno, está bien, pero estás sospechando de rickettsia, tienes que dar tratamiento. La pregunta sería distinta si les dijeran el tratamiento para rickettsia connori, productor de fiebre botonosa mediterránea, ¿no? Y en la alternativa habría algo más claro, no requiere tratamiento, por ejemplo. De repente por ahí sí me la juego. ¿Está bien? ¿Ya? Muy bien. Pero aquí les habla de un cuadro clínico nada más. A ver esta de acá. Hombre de 31 años que tenía contacto directo con perros, consultó por fiebre y cefalea de 4 días de evolución. Estaba febril, tenía fiebre, tenía un exantema maculopapular en cara, tronco y extremidades, incluyendo palmas y plantas. Siempre les van a dar esa secuencia. Existía una lesión costrosa y negruzca entre las nalgas, dice, y adenopatías inguinales. Claro, más o menos las adenopatías son regionales, ¿no? Por donde más o menos aparece la lesión. ¿Cuál de los siguientes gérmenes es el responsable? Otra forma de preguntar, ¿cuál es? La alternativa D. Entonces, ¿a qué cosa quiero llegar? Si ustedes revisan exámenes anteriores de varias fuentes y juntan las preguntas que tienen que ver con rickettsia, cuando les pongan un cuadro clínico, les aseguro, la gran mayoría de las veces, si no es casi en todas, va a ser por este tipo de rickettsia. ¿Por qué? Porque tiene esa lesión negruzca, costrosa, ¿no? Que les permite diferenciar de las demás. Porque si no les dijeran eso, podría ser todo un listado, ¿no es cierto? O sea, hay como 20 riquezas y hay, de las que hemos mostrado hay más todavía. ¿Cuál podría ser? No sabemos. ¿Ya? Entonces, por esa situación hay que tener en cuenta eso. Entonces, la pepita aquí, ¿cuál sería? Esa lesión, ¿no? Costrosa, a manera de escara, que se da justamente en el lugar de inoculación. Muy bien. Sin embargo, hay otra, acuérdense que eso era benigno, con o sin tratamiento, lo más probable es que evolucione bien. Había otra que se parecía, habíamos dicho, ya no es la fiebre botonosa porque no produce esa lesión típica, es esta de acá, que tiene que ver con las montañas rocosas, ¿no? Entonces, eso es una patología que a nivel de Norteamérica prevalece bastante, ¿ya? Prevalece bastante. Y le llaman fiebre de las montañas rocosas porque se ha descrito inicialmente en esa zona, a nivel de las montañas rocosas. Se ha descrito de que gente que iba a acampar, es un sitio turístico al final, ¿no es cierto?
Es un sitio, tiene una particularidad interesante que está muy cerca, digamos, el ambiente de primavera y verano con el ambiente invernal. O sea, en la parte baja de las montañas el clima es parecido a una primavera más o menos, y en la parte alta es nieve. Entonces esa dualidad le gusta al turista, ¿no? Es un sitio bastante concurrido, pero a la vez las personas que van, incluso ahora se les dice, tomen profilaxis. Ya, hay profilaxis para evitar tener rickettsia, esa base de doxiciclina también. Entonces, sin embargo, se reportan, y como quiera que sea descrito en esa zona, se ha quedado con ese nombre, fiebre de las montañas rocosas, o fiebre manchada de las montañas rocosas también. Muy parecida a la anterior, pero había una diferencia. Desde el punto de vista clínico, es que no tiene la lesión, ¿no?, de inoculación. Y desde el punto de vista de la evolución, ¿cuál era? En que esta sí podía ser letal. A esta sí hay que tratarla sí o sí, ¿ya? La fiebre manchada de las montañas rocosas, entonces, miren, es una infección grave. Se define así, es una infección grave. No es como la anterior, ¿ya? El agente ya no es Rickettsia conori, es Rickettsia rickettsii. Ya, en todo el continente americano, sobre todo, obviamente, en la zona de Norteamérica, garrapatas que están vinculadas, no es un solo tipo de vector, hay varios ectoparásitos, varios artrópodos, ya, no, aquí no van a estar memorizando los nombres, simplemente para recordar que no hay ninguno específico. Y obviamente, miren, hay mayor incidencia en primavera y en verano. Esto es más o menos común para la mayoría de las. Como les digo, en aracneísmo es lo mismo, ¿ya? En aracneísmo es lo mismo. Mayor incidencia en primavera y verano. Fíjense, afecta palmas. Si abriera una fotografía de las plantas de los pies, seguramente tendríamos lo mismo. Son lesiones. ¿Ya? Esto ya no es imaginación del que lo investiga, ¿no es cierto? Si ustedes estarían frente al paciente y observan, pueden notar claramente que sí hay lesiones en palmas. Eso les debe hacer pensar en algunas posibilidades nada más, y dentro de ellas rickettsia. Tiene entonces también un exantema importante, muy parecido al primer caso, a la Rickettsia conori, a la fiebre botonosa. Sin embargo, esa lesión, ¿no?, escariforme, no la tienen, no la presentan, ¿ya? Entonces, esa es una diferencia clínica. Y la otra diferencia importante es la evolución. Esta, sin tratamiento, puede tener éxito letal. El otro normalmente se va a autolimitar. Sin tratamiento antibiótico adecuado, la enfermedad progresa hasta la muerte en 1 o 2 semanas. O sea, hay que dar tratamiento. El otro, acuérdense que no era así. Sin embargo, obviamente habrá personas que más fácilmente van a fallecer. Y eso está relacionado a este tipo de circunstancias. Hay factores asociados con mala evolución. Eso que están viendo ahí. A mayor edad del paciente, obviamente, mayores posibilidades de fallecer. Por algún motivo, personas del sexo masculino se han reportado más casos de fallecimiento, ¿ya? Pero aquí podría haber un pequeño sesgo porque también hay más casos de infectados, ¿ya? No hay, digamos, una explicación así muy lógica. El alcoholismo sí, ¿ya? El alcoholismo sí. Personas con hábito enólico que presenten este tipo de infección tienen más chance de morirse. Y aquí quizá lo mandatorio es esto de aquí, la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ¿ya? Personas que tienen esa deficiencia enzimática tienen también más chance de fallecer. O sea, fíjense, por un lado ese déficit enzimático te protege de algunas enfermedades como la malaria por falciparum, ¿ya? Pero por otro lado te predispone a cuadros severos como es este caso. Hay que acordarse entonces, esto sí puede ser letal. Bien, el diagnóstico. Bien claro, miren, inicialmente debe de ser epidemiología más clínica. Paciente con fiebre, paciente con rash y ha estado en esa zona. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las pruebas serológicas, las que vamos a utilizar para definir esto son tardías. ¿Ya? O sea, no es en los primeros días de la enfermedad que es posible tener un resultado positivo. Son negativas al inicio. Si ustedes van a esperar el resultado para tratar, no se puede. Vuelvo a repetirles. ¿Qué cosa es lo que sugerimos hoy en día como terapia empírica? Paciente con esas características, como también podría ser de repente leptospira o podría ser alguna otra cosa más, generalmente la asociación que sugerimos es ceftriaxona más doxiciclina como terapia empírica. Ceftriaxona te cubre leptospira hasta en sus formas severas, ¿ya? Y si le das doxiciclina, le estás cubriendo también rickettsias, ¿ya? Entonces, una forma empírica de iniciar tratamiento es esa.
No es dar meropenem más vancomicina, que no le va a cubrir. ¿No? Meropenem más vancomicina no cubre. Entonces, esa idea de que hay que darle esa combinación para solucionar todo no es tan cierta. Repito entonces, las pruebas de laboratorio, las que utilizamos para definir y para confirmar el diagnóstico, confirman, está bien el diagnóstico, pero de forma tardía. Entonces no podemos esperar ese resultado. Generalmente cuando ha sido adecuadamente tratado el paciente, después de haber sido dado de alta, recién tenemos los resultados, de forma retrospectiva. Entonces, en la fase aguda, se dice que podría usarse la biopsia de piel, ¿ya?, para hacer un estudio de tipo inmunohistoquímico. Sin embargo, no es, digamos, un tipo de diagnóstico que esté estandarizado y que sea lo que se use de forma de rutina. Entonces, suficiente epidemiología más clínica se debe empezar. No hay que complicarse la vida. Adulto con fiebre y exantema, denle doxiciclina. Mensaje así, sin opción a negocio, se tiene que dar, ¿ya? Porque un adulto con exantema, en un niño es posible encontrar fiebres exantemáticas, ¿no es cierto? Hay patologías, la rociola infantil, ¿no?, la rubiola, la enfermedad de Kawasaki, varias posibilidades, pero aquí no, o sea, un adulto hay que tener cuidado. Se puede hacer también reacción en cadena de polimerasa y cultivo, o sea, hay varias alternativas para poder aislar, pero como verán, todos estos métodos requieren su tiempo. Entonces, normalmente cuando uno obtiene el resultado, ya el caso ha sido resuelto de forma empírica, o lastimosamente, si no se ha iniciado la terapia, a veces cuando ya el paciente ha fallecido, llega el diagnóstico. Entonces, este tipo de exámenes no son de uso rutinario porque requieren de alguna manera ciertas características del laboratorio que no es de común denominador en todo lugar. Por eso dice que son procedimientos no disponibles en la mayoría de laboratorios. Esto de aquí sí, las pruebas serológicas, o sea, medir anticuerpos. Acá lo hacemos, en el Instituto Nacional de Salud lo hace. Enfermedades de este tipo, ustedes saben, tienen que tomarle la muestra y mandarlo al INS, al Instituto Nacional de Salud. ¿Para qué? Para que lo procesen y den el diagnóstico. Pero va a ser siempre de forma tardía. Entonces, con la epidemiología, con la clínica, con la sospecha, hay que iniciar el tratamiento. Entonces, ya hay dos tipos de riqueza mundialmente conocidas. Fiebre botonosa o mediterránea, que va a caracterizarse porque produce esa lesión negruzca que nos permite diagnosticar clínicamente, y la fiebre de las montañas rocosas, que se parece, que es igual, ¿ya?, no produce esa lesión en el sitio de la inoculación, y en la evolución se diferencian en que la primera, la botonosa, evoluciona de forma benigna y esta puede llegar a matar al paciente, ¿ya? En ambos, de entrada, hay que dar tratamiento empírico, sin esperar resultados todavía de laboratorio. Bueno, aquí está el tratamiento. Aunque suene repetitivo, hay que iniciarse lo antes posible. Esto de aquí, doxiciclina, simple, 100 cada 12, dosis habitual durante 7 días. Hay otras opciones, cloranfenicol, tetraciclinas, pero creo que es complicarse la vida. Ahora es incluso más fácil encontrar doxiciclina que estas otras dos de acá, ¿ya? La terapia es doxiciclina. Hay veces que les van a mencionar y les van a decir solamente tetraciclinas, y obvio porque doxiciclina es una tetraciclina también, ¿ya? La dosis estándar, 7 días nada más y asunto arreglado. Generalmente los exámenes de laboratorio, o sea, los anticuerpos, están en circulación y son detectables por laboratorio a partir del 10º o del 12º día. Entonces, fíjense que no habría chance de esperar el resultado para iniciar terapia. Tiene que ser necesariamente terapia empírica.